Cerebro emocional. El cerebro humano está formado por varias zonas diferentes que evolucionaron en distintas épocas. Cuando en el cerebro de nuestros antepasados crecía una nueva zona, generalmente la naturaleza no desechaba las antiguas, en vez de ello las retenía, formándose la sección más reciente encima de ellas. Esas primitivas partes del cerebro humano siguen operando en concordancia con un instintivo conjunto de programas que proceden tanto de los mamíferos que habitaban en el suelo del bosque, como más atrás aún en el tiempo, de los toscos reptiles que dieron origen a los mamíferos. La parte más primitiva de nuestro cerebro, el llamado cerebro reptil, se encarga de los instintos básicos de la supervivencia, el deseo sexual, la búsqueda de comida y las respuestas agresivas tipo pelea o huye. En los reptiles, la respuesta al objeto sexual, a la comida o al predador peligroso eran automáticas y programadas. La corteza cerebral, con sus circuitos para sopesar opciones y seleccionar una línea de acción, obviamente no existen en estos animales. Sin embargo, muchos experimentos han demostrado que gran parte del comportamiento humano se origina en zonas profundamente enterradas del cerebro, las mismas que en un tiempo dirigieron los actos vitales de nuestros antepasados. Aún tenemos en nuestras cabezas estructuras cerebrales muy parecidas a las del caballo y el cocodrilo. Nuestro cerebro primitivo de reptil, que se remonta a más de 200 millones de años de evolución, nos guste o no nos guste reconocerlo, aún dirige parte de nuestro mecanismo para cortejar, casarse, buscar, hogar y seleccionar dirigentes. Es responsable de muchos de nuestros ritos y costumbres, y es mejor que no derramemos lágrimas de cocodrilo por esto. Es decir, direcciona nuestras emociones. El sistema límbico o cerebro emocional, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. No debemos confundirla con la de la garganta. Estos centros ya funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de movimientos emocionales como el temor o la agresión. En el ser humano, esos son los centros de la afectividad. Es aquí donde se procesan las distintas emociones y en el hombre experimenta penas, angustia y alegrías intensas. El papel de la amígdala como centro de procesamiento de las emociones es hoy incuestionable. Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reconocer la expresión de un rostro o si una persona está contenta o triste. Los monos a las que fue extirpada la amígdala manifestaron un comportamiento social en extremo alterado. Perdieron la sensibilidad para las complejas reglas de comportamiento social en su manada. El comportamiento maternal y las reacciones afectivas frente a los otros animales se vieron claramente perjudicadas. Las investigaciones han aportado además pruebas de que la capacidad de aprendizaje y la memoria requieren de una amígdala intacta. Pusieron a unos chimpancés delante de dos cuencos de comida. En uno de ellos había un apetitoso bocado, el otro estaba vacío. Luego taparon los cuencos. Al cabo de unos segundos, se permitió a los animales tomar uno de los dos recipientes cerrados. Los animales sanos tomaron sin dudarlo el cuenco que contenía el apetitoso bocado, mientras que los chimpancés, con la amígdala lesionada, eligieron al azar. El bocado apetitoso no había despertado en ellos ninguna excitación de la amígdala, y por eso tampoco lo recordaban. El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de señales de alta velocidad permiten que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, y esto es lo que explica
que podamos tener control sobre nuestras emociones. Hace aproximadamente 100 millones de años aparecieron los primeros mamíferos superiores. La evolución del cerebro dio un salto cuántico por encima del bulbo raquídeo y del sistema límbico. La naturaleza puso el neocortex, el cerebro racional. A los instintos, impulsos y emociones se añadió de esta forma la capacidad de pensar de forma abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente, de comprender las relaciones globales existentes y desarrollar un yo consciente en una compleja vida emocional. Hoy en día la corteza cerebral, la nueva y más importante zona del cerebro humano, recubre y engloba las más viejas y primitivas. Esas regiones no han sido eliminadas, sino que permanecen debajo, sin ostentar ya el control indisputado del cuerpo, pero aún activas. La corteza cerebral no solamente está en el área más accesible del cerebro, sino que es también la más distintivamente humana. La mayor parte de nuestro pensar o planificar, y del lenguaje, imaginación, creatividad y capacidad de abstracción proviene de esta región cerebral. Así pues, el neocortex nos capacita no solo para solucionar ecuaciones de álgebra, para aprender una lengua extranjera, para estudiar la teoría de la relatividad o desarrollar la bomba atómica. Proporciona también a nuestra vida emocional una nueva dimensión. Amor y venganza, altruismo e intrigas, arte y moral, sensibilidad y entusiasmo, van mucho más allá de los rudos modelos de percepción y de comportamiento espontáneo del sistema límbico. Por otro lado, esto se puso de manifiesto en experimentos con pacientes que tienen el cerebro dañado. Esas sensaciones quedarían anuladas sin la participación del cerebro emocional. Por sí mismo, el neocortex solo sería un buen ordenador de alto rendimiento. Los lóbulos prefrontales y frontales juegan un especial papel en la asimilación neocortical de las emociones. Como manager de nuestras emociones, asumen dos importantes tareas. En primer lugar, modelan nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del cerebro límbico. En segundo lugar, desarrollan planes de actuación concretos para situaciones emocionales, mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona los primeros auxilios en situaciones emocionales extremas. El lóbulo prefrontal se ocupa de la delicada coordinación de nuestras emociones. Es por esto que el cerebro es una máquina poderosamente compleja. Permanece como una de las cosas que más desconoce aún el hombre. Y en cuanto a sus funciones, la conciencia representa solo una pequeña parcela de nuestra psiquis. En todo caso, parece indudable que nos afectan muchos estímulos que no percibimos conscientemente y que por lo tanto no podemos evaluar de manera racional. Algunos llegan a ser importantes. Esto es el origen, por ejemplo, de las corazonadas, o de lo que manifestamos en ocasiones con frases como intuyo que. El número de neuronas que contiene nuestro cerebro, solo en la corteza, puede calcularse en 10.000 millones, y el número de conexiones entre ellas supera toda imaginación. Dos personas distintas habitan en nuestro cerebro, unidas como mellizos siameses a lo largo de la línea media. Una de ellas es verbal, analítica, dominante. La otra es artística, pero muda, casi misteriosa en su totalidad. Estos son los hemisferios izquierdo y derecho de nuestro cerebro, constituido por dos mitades unidas por una compleja red de fibras nerviosas que forman un grueso cable llamado cuerpo calloso.
La conexión del sistema nervioso determina que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. El comportamiento de los dos medios cerebros en la gente normal está rodeado de mucho misterio. Nadie sabe si estas dos mitades gemelas también se ignoran entre sí, se inhiben una a otra, cooperan, compiten o se turnan para los controles del cuerpo. Casi todos nosotros, sin advertirlo, en diferentes circunstancias tendemos a utilizar solo el hemisferio cerebral derecho. Analicemos estos ejemplos. Sin darse cuenta, usted ha cambiado de lugar un objeto. Aunque piense en la secuencia de todo lo que hizo antes, no recuerda en dónde lo puso. Esa noche, mientras divagaba sentado en la sala de su casa, se le ilumina la memoria. Había dejado el objeto en la mesa del taller. ¿De dónde provino ese destello de intuición? De su hemisferio cerebral derecho, con datos que le proporcionó el izquierdo. Durante un largo viaje en auto, se da usted cuenta de que el tiempo y la distancia han transcurrido sin notarlo. Tenía la mente a millones de kilómetros de allí. Comenta con un amigo. En realidad, solo se había desviado unos centímetros del lado izquierdo del cerebro hacia el derecho, que entonces lo distrajo a usted durante el viaje con una serie animada de imágenes e intuiciones. Comprendiendo lo que nos sucede al interior de nuestro cerebro, podemos dar el gran salto de entender qué es la inteligencia emocional y cómo podemos hacer que se desarrolle para poderla aplicar a nuestras vidas, tanto personal como profesional.